Berlin Wall was a division between Federal Germany and Democratic Germany. The original purpose of the Berlin Wall was to uh, prevent Germany from becoming communist and becoming a power potential. The Soviet Union and the United States won the war. That's why each one of them had a half. The main damage was social because it separated families, people from jobs, and broke lives. Hola, soy Daniela Caldelas del Grupo 50 y esta es una entrevista a mi papá sobre la Guerra Fría. ¿Recuerdas algo de la Guerra Fría? Sí, algo. ¿Me podrías platicar un poco? Bueno, pues a pesar de que nosotros estábamos muy jóvenes cuando estaba eso, de hecho, se supone que la Guerra Fría empezó a finales de la Segunda Guerra Mundial y era un conflicto tanto ideológico principalmente, como después militar, tecnológico y hasta en el ámbito deportivo se hizo un conflicto entre los países del bloque comunista y los países del bloque capitalista y se originaron precisamente por repartirse las tierras de Europa entre los países vencedores de la Guerra Mundial. En este caso, la Guerra Fría está representada básicamente por Estados Unidos, por un lado, y la Unión Soviética, por el otro lado. Eso duró muchos años e involucró a todo el mundo. ¿Y recuerdas algo de la caída del muro de Berlín? Bueno, se supone que el muro de Berlín también surgió esa división durante el periodo de la Guerra Fría, más o menos alrededor de los años 64, 65, que todavía no habíamos nacido. Se supone que empezó la Unión Soviética a defender al bloque oriental y Estados Unidos a defender el bloque occidental, y la Unión Soviética quería bloquear el desarrollo o el nuevo desarrollo económico, incluso el rearme de Alemania. Entonces empezó a bloquear el traslado de suministros del oriente hacia el occidente de la misma Alemania. Entonces, precisamente empezaron a prohibir el paso de los mismos alemanes dentro de su territorio de un lado hacia el otro, primero de suministros y hasta el último de personas, y eso concluyó con que se formara definitivamente un muro en el cual se separaban familias, se separaban personas y los mismos ciudadanos de un país no podían pasar de un lado para el otro. Y eso fue parte del clímax de la Guerra Fría en esa zona de Europa. Y obviamente eso duró muchos años y más o menos a finales de los 80, por 1989, nosotros estábamos muy chicos, estábamos empezando la universidad, pero pues obviamente tuvo repercusión mundial y lo que pasó fue que al empezar a debilitarse el poderío de la Unión Soviética, porque empezó a tener problemas obviamente económicos, la mayor parte de su Producto Interno Bruto, su poderío económico, lo dedicaban a desarrollar armas. La Unión Soviética empezó a perder poder económico sobre todo, y entonces empezó a perder poder para apoyar a Europa del Este, que no nada más era Alemania, sino era todos los países de Europa del Este. Yugoslavia, la antigua Checoslovaquia, que también se disolvió, que eran los países que apoyaban el régimen comunista. Y obviamente muchas familias alemanas pues, querían que no existiera ese muro. Y más o menos a raíz de la decadencia de la Unión Soviética y del inicio de la caída de la Unión Soviética y el apoyo que tenía Europa del oeste por parte de Estados Unidos sobre todo, empezaron a haber manifestaciones de todos los grupos de alemanes al lado del muro de Berlín, hasta que más o menos a finales, por noviembre más o menos de 1989, Yugoslavia, la antigua Checoslovaquia, que también se disolvió, que eran los países que apoyaban el régimen comunista. Y obviamente muchas familias alemanas pues, querían que no existiera ese muro. Y más o menos a raíz de la decadencia de la Unión Soviética y del inicio de la caída de la Unión Soviética y el apoyo que tenía Europa del oeste por parte de Estados Unidos sobre todo, empezaron a haber manifestaciones de todos los grupos de alemanes al lado del muro de Berlín, hasta que más o menos a finales, por noviembre más o menos de 1989, se abrieron las puertas. Los mismos políticos que mantenían cerrada la Alemania en una conferencia de prensa
decidieron abrirla en ese momento, y eso se llevó como 6 meses. Empezaron a dejar pasar a gente sin pasaportes. Se llevó como 6 meses hasta el momento en que los mismos alemanes ya decidieron que era un muro que no debería existir para dividir a los mismos ciudadanos de un país, entonces lo empezaron a derribar, y eso se concluyó más o menos hasta mediados de 1990. Y durante este tiempo se hubo muchos movimientos comunistas y así. O sea, ¿cómo te sentías al respecto de eso? Pues realmente estábamos muy chicos, no nos interesaba mucho la política, pero oíamos por todos lados del comunismo, oías mucho del régimen comunista y capitalista. México siempre tuvo un régimen más capitalista en apoyo a su vecino más cercano, su aliado comercial, que era Estados Unidos, y siempre tuvo un régimen más capitalista, y lo que nosotros sabemos acerca de los comunistas es que era un sistema en el que el Estado proveía de todo a los ciudadanos, y los ciudadanos no tenían la posibilidad de destacar por sus méritos propios, sino tenían que alinearse a todas las iniciativas del Estado. Inicialmente, y a nivel de lo que nosotros estudiamos, la ideología del comunismo quizá no era mala, pero como todo, pues empezó a corromperse, y los países comunistas bloqueaban mucho las libertades individuales de sus gobernados, de manera que llegó un momento en que fue insostenible. O sea, empezaron a decaer primero económicamente, y obviamente la ideología comunista pues empezó a decaer. ¿Y estás a favor o en contra de eso, del comunismo? Pues la verdad, ideológicamente en sus inicios quizá no sería tan mala, pero también podríamos decir que era un tanto injusta, porque obviamente la gente no podía destacar por sí misma, sino que todo dependía de lo que el Estado le dijera, y no podía destacar la gente o no podía desarrollarse por méritos propios, básicamente. Entonces, a pesar de que México nunca hubo un comunismo como tal, pero sí teníamos idea de que era el comunismo, ¿no? Ok, gracias. De nada. Soy Israel Cruz Canelo, la entrevista va a ir dirigida hacia mi papá. ¿Con temas? Hola, buenas noches, soy Israel Cruz Buenfil. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre el muro de Berlín y la pelea entre el capitalismo y el comunismo? Bueno, yo opino que Estados Unidos hizo lo correcto al mandarle recursos a la gente para mandarle recursos y mantenerlos informados con el edificio grande que hicieron, para tener informado a toda Alemania, y que así no creciera o no se desarrollara el comunismo, que era lo que ellos querían, tener cerrado y que la gente no estuviera informada, ¿no? Y sobre el capitalismo, bueno, yo opino que a mí me gusta más el capitalismo, ya que cada quien se crea sus propias oportunidades, cada quien genera sus recursos, sus actividades, y en un socialismo pues nada más es lo que el gobierno te quiera dar o de cómo te quiera manejar, y si de por sí cada vez los gobiernos están peor, entonces en el capitalismo no quiere decir que esté mejor, pero si tú haces tus propias oportunidades, creo que tienes oportunidad de estar mejor. In conclusion, the Berlin Wall was not the best action at all, since it separated families, it affected the work labor, and it was only for government purposes, not for social ones. A lot of people were in favor of communism and other ones in favor of capitalism. Most of the people was on the side of capitalism, since communism at the end started having like injustices. So in conclusion, United States made the correct decision from our point of view, demonstrating their power over the Soviet Union.